Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre estas marchas, por qué se producen, cuál es el estado real de la democracia. Todos los cánticos dicen que esta democracia ya no es democracia. ¿Desde cuándo esta democracia ya no es democracia? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, el ex congresista Gino Costa, que ya está con nosotros esta noche. Bienvenido, muchas gracias por atendernos, señor Costa. Mabel, a ti las gracias por tu invitación. Un gusto estar en tu programa. Muy bien. Vamos a hablar principalmente de la publicación que ha presentado hace unas semanas Gino Costa en coautoría con Carlos Romero, llamada La democracia tomada. Y hace alusión al momento que vivimos. Y por eso le voy a preguntar, ¿desde cuándo esta democracia ya no es democracia? Porque su anterior publicación decía la democracia sitiada. Lo estaba, ¿no? Hasta 2021, aparentemente, y luego de este, este intervalo de tiempo de Castillo, ¿no? Esta polarización, todo lo que ha pasado, ha devenido en un gobierno de Dina Boluarte, que pues la gente lo dice en las calles, ¿no? Dina Boluarte, sostenida por un Congreso en mayoría fujimorista, y la gente lo dice en las calles. Esta democracia ya no es democracia. ¿Desde cuándo ya no tenemos democracia en su interpretación? Bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? De deterioro democrático. Empieza el 2016 cuando Keiko Fujimori no reconoce los resultados electorales, digamos, dice que gobernará desde el Congreso, le hace la vida imposible a PPK y a sus ministros, digamos, termina contribuyendo a la renuncia de PPK, a quien además su pasado lo traiciona, digamos, lo condena más bien, más que traiciona, lo condena, ¿no? Pero es una confluencia de Marcelo Odebrecht y Keiko Fujimori las que llevan a la renuncia de PPK. Entonces, lo que se puede ver en ese primer periodo es desde el Congreso una mayoría que empieza a acercar la democracia representada en la figura del presidente de la República y el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero el presidente todavía tenía atribuciones, había un tribunal constitucional independiente, Poder Judicial y Ministerio Público también independientes, y eso empieza, digamos, lentamente a cambiar. Tiene flujos y reflujos, pero cuando, digamos, asume Pedro Castillo, lo que va a ocurrir es que el contrapeso que le hicieron PPK, Vizcarra y el mismo Sagasti al Congreso se debilita, ¿no? Porque Castillo tiene una relación ambigua con el Congreso, por un lado, de mucha confrontación, pero por otro lado también de grandes acuerdos en lo que se refiere, por ejemplo, a debilitar las reformas institucionales, a debilitar el rol regulador del Estado, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay confrontación en lo que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, la necesidad de que el referéndum tenga que pasar por el Congreso, la cuestión de confianza. Congreso toma medidas para limitar el poder del presidente en relación con esas cosas, pero en otras cosas Castillo se entiende muy bien con esa bancada mayoritaria, ¿no? Luego el fallido autogolpe abre una etapa de profundización, si tú quieres, del deterioro democrático, porque sabía Castillo que estaba condenado al fracaso, era un golpe que no estaba preparado, no es una medida, como yo digo en el libro, destinada a salvarlo frente a la historia y ante sus bases, para que en lugar, digamos, de ser vacado por corrupto, pasar a la historia como consecuente con su propuesta inicial, ¿no? De llevar el país a una asamblea constituyente que aprobar una nueva constitución. Entonces, al Castillo, al llevar a ese autogolpe, va finalmente a darle el poder absoluto a quienes perdieron el 2016, a quienes perdieron el 2021, ¿no? Y
increíblemente, Castillo además se va a sumar a la coalición que encabeza Keiko en el Congreso a través de su bancada magisterial y de Cerrón y el resto de la izquierda que llegó con Perú Libre, que hacen de comparsa del fujimorismo y sus aliados de derecha y de centro, ¿no? En este esfuerzo del último año y medio, ¿no? Primero de consolidarse en el poder a sangre y fuego y después en avanzar en el desmontaje ya más acelerado de la democracia. Toman primero el Tribunal Constitucional, recordarás, y lo toman con el acuerdo con la izquierda parlamentaria, ¿no es cierto?, que incluye a Castillo, porque hacen una transacción, le dejan a Keiko que arme el Tribunal Constitucional y ellos a cambio reciben al defensor del pueblo, ¿no? Entonces, esta sería, esta sería la toma del Tribunal Constitucional, una de los hechos que marcan esta época en la que hablamos ya de que han tomado la democracia. ¿Quién ha tomado la democracia? Keiko Fujimori. Yo te diría que ese es un momento, pero el no reconocimiento de los resultados en 2021 es otro. Y ya habíamos dicho que había empezado con el no reconocimiento del 2016. Entonces, nuevamente comienzo respondiéndote, no te olvides que es un proceso, es difícil establecer cuál es el momento exacto, ¿no? En el que esto ocurre, pero tienes razón. La decisión de darle el Tribunal Constitucional a Keiko es una decisión estratégica a favor, digamos, de las fuerzas que no creen en la democracia y que desconocieron los resultados el 2016 y el 2021. O sea, fundamentalmente el fujimorismo. Pero no es el fujimorismo solo, porque el fujimorismo logra constituir una amplia alianza, primero de derecha, después en el centro con Acuña, digamos, con Somos Perú, con los Luna y con los Niños de Acción Popular, ¿no? Si se les puede llamar de centro, ¿no? Pero pocos no están en el bloque duro de la derecha con Keiko, con Avanza País y con Renovación Popular, ¿no? Y luego en la izquierda también suman a la alianza, a la bancada magisterial de Castillo y al cerronismo, ¿no? De los hermanos Cerrón. O sea que sí, la toma del Tribunal Constitucional es decisiva y, digamos, la gestión de Castillo, como te digo, al frente del Ejecutivo, no tiene las características de confrontación que tuvieron PPK, Vizcarra y Sagasti, porque en muchas cosas, reitero, Castillo se entiende con ese Congreso. En otras, la relación de confrontación es, digamos, igual que en los peores momentos que en el Congreso. Pero ese Congreso presentó apenas unas semanas después de que él asumió un pedido de vacancia y ya iba por el tercero y aparentemente eso iba a suceder tarde o temprano, que quizá como usted dice, pues Castillo lanzó esa absurda proclama como un intento de aparentar otra cosa y no salir derrotado, ¿no? ¿Qué más hizo Castillo, digamos, para provocar esto? Porque él era, digamos, se le defendió, no por él, sino por el hecho de respetar una elección, de defender la institucionalidad, etcétera, pero él contribuyó a esto. ¿Haciendo qué? Mira, yo te diría que haciendo principalmente dos cosas, ¿no? Nombrando a gente muy inadecuada en los altos puestos de la administración pública, sin calificaciones profesionales o técnicas, sin trayectoria y en muchos casos con graves cuestionamientos, ¿no? Y utilizando esos nombramientos, no en todos los casos, pero en muchos casos, quedó claro que el nombramiento de gente no preparada y con trayectoria cuestionable respondía a la lógica del Estado como botín, ¿no? O sea, tú nombrabas a Juan Silva en el principal ministerio con los principales recursos de inversión pública en el país, no para que te construyera carreteras más rápidas,
¿no es cierto?, para llegar a los pueblos más apartados del Perú que habían votado por Castillo, porque querían mejores carreteras, mejor educación, mejor salud, mejores programas sociales. Utilizó más bien a alguien que había estudiado con él en el colegio, como Juan Silva, sin calificaciones para, digamos, armar una trama corrupta en el MTC. Y lo mismo hizo con Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda. Y lo mismo hizo con Hugo Chávez en Petroperú, la principal empresa pública del país. O sea, esa parte de la administración pública donde el presidente se reservó para él, las utilizó no para mejorar los servicios que brindaba el Estado dirigido a las poblaciones que habían votado por él más postergadas, sino más bien para beneficiarse él, su gente y sus aliados, digamos, para comprar favores de modo de sostenerse en el poder también, ¿no? Pero siempre dentro de una lógica corrupta y no una lógica de servicio público, que era lo que se esperaba de Castillo, ¿no? Pues se esperaba que sería un hombre que no fuera corrupto, que fuera un hombre que pensara en los más pobres y que pusiera todo el esfuerzo del aparato público y del gobierno central en atender a esas poblaciones que habían quedado postergadas, digamos, en los años que la economía fue bien y demás, y que fueron los sectores menos beneficiados económica y socialmente, ¿no? Con esos, durante esos años de relativa prosperidad, ¿no? Entonces yo te diría, en respuesta a tu pregunta, malos nombramientos y una lógica corrupta, ¿no? Y entonces, digamos, él tenía un contexto muy adverso, ¿no? Sus adversarios no reconocieron las elecciones e hicieron todo desde la prensa y desde el Congreso y desde el aparato público también, para investigarlo inmediatamente, ¿no? Entonces incurrió en el error de creer que en un escenario tan adverso podría manejarse con tan poca seriedad y con tanta irresponsabilidad, ¿no? Y que ya sabiendo lo que le había pasado a Pepe Vizcarra, porque él sabía que la tenía difícil, Pepe había durado 20 meses, 2 mociones de vacancia y se fue por corrupción. Y Vizcarra también se fue por corrupción. Duró un poco más, ¿no? Pero también tuvo 2 mociones de vacancia. Entonces, no es que él fue el primero, ¿no es cierto? Las condiciones de él fueron muy adversas, ¿no? Porque se desconocieron completamente los resultados electorales. Pero lo que quiero decirte es que él ya sabía lo que se venía de parte de esa oposición y en lugar Está clara la responsabilidad de Pedro Castillo, más bien la irresponsabilidad, ¿no? En lugar de rodearse de gente capaz, ¿no? Y tratar de, por lo menos tratar, ¿no? De hacer unas políticas públicas dirigidas a los sectores que lo habían elegido. Pero vamos a ver, sí. Quizá Castillo no, digamos, no tenía esa libertad. Todos sabemos, más o menos, todos los gobiernos actúan de esa manera. Lo hacen de formas más sofisticadas, ¿no? Menos evidentes, menos chabacanas, pero lo hacen. Y Castillo, al parecer, estaba, desde mi punto de vista, cercado, presionado por Cerrón, por ejemplo, que tomó el Ministerio de Salud y él imponía pues su ministerio, ¿no? Y otras personas que seguramente le han ayudado en campaña, que venían a exigir su recompensa, su pago, su compensación a eso, ¿no? Entonces, la política en verdad se maneja así, lamentablemente, desde los niveles más pequeñitos. Algo muy similar ocurre en la municipalidad distrital de, no sé, de Condesuyos, vamos a decir, ¿no? Entonces, también hay una responsabilidad conjunta de todo el sistema político, de la propia, de toda la clase política y hasta de la ciudadanía, que también pide, participa en las campañas para luego pedir un puesto, etcétera, etcétera. Entonces, si solo le echamos la culpa a Castillo, podemos no aprender las lecciones, ¿no? ¿Qué lecciones deberíamos aprender de este fallido gobierno de Castillo, tan esperanzador para muchos y que al final lo que nos ha traído es pues una especie de dictadura que vivimos hoy, ¿no?
Claro, él con ese golpe fallido le da el poder a sus enemigos y los deja sin contrapeso, ¿no? Porque además había ya contribuido a elegir, a darle a Keiko la posibilidad de tener un tribunal constitucional a su medida. Entonces, deja el resto del aparato público desguarnecido, ¿no? O sea, todavía la toma no ha concluido, ¿no? Eso es lo que digo en el libro, porque hay resistencias. El Ministerio Público parecía tomado con Patricia Benavides, lo recupera, ¿no es cierto?, la investigación de Marita Barreto y Harvey Colchado, Y y la la Junta Fiscalía hoy Nacional de día de Justicia. Villena, y el Poder Judicial se resiste, ¿no es cierto? El presidente del Poder Judicial sí quiere colaborar con el pacto de impunidad, pero los jueces hacen su trabajo y se resisten. Y hay resistencia también en los medios independientes y en la prensa independiente, quizá no en la más grande, ¿no? Que ha visto con buenos ojos a Boluarte después de Castillo, pero la prensa, por ejemplo, como la tuya, son hoy día, ¿no es cierto?, reductos que resisten el avasallamiento de la democracia por parte de esta coalición mafiosa y autoritaria desde el Congreso. Pero en respuesta a tu pregunta, ¿no? Tú dices cuáles son las... Primero, que hay responsabilidades que no son exclusivas de Castillo, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es, para no liberarlo de responsabilidad, yo digo, mira, tuvo condiciones muy adversas, pero el fracaso fue responsabilidad principal de él, y tuvo que ver con la manera como dirigió el aparato público y incurrió en hechos de corrupción que, que fueron lo que al final lo llevaron a esta situación desesperada que lo llevó al autogolpe, ¿no? Y digamos, una vez que le regala de alguna manera el poder a sus adversarios, se termina subiendo a una alianza con ellos, ¿no? Para seguir destruyendo la democracia desde el Congreso, ¿no? O sea que en relación con Castillo, esa es la responsabilidad. Ahora, Castillo no estuvo solo, tú tienes razón. O sea, Cerrón, por ejemplo, tuvo el Ministerio de Salud y tuvo el Ministerio de Energía y Minas, y tuvo por momentos el Ministerio de la Mujer. Y mira tú que en salud, no, siendo él médico, la gestión en salud, después de Hernando Ceballos, que fue elegido por Castillo, digamos, y que venía haciendo una buena labor, lo sacan para atender la exigencia de Cerrón de que ese ministerio le pertenecía. Y los tres nombramientos de Cerrón son pésimos. Agüita Racimada primera, el segundo, que es un médico que incurre en hechos de corrupción porque a través de su mujer intenta comprar un inmueble, ¿no? Con dineros que no se sabe muy bien cómo había obtenido, pero que obtiene en el curso de su corta gestión ministerial. Y después la señora Portalatino, que es actual congresista, pero en los tres casos ninguno estaba preparado, ninguno hizo una, digamos, gestión especialmente buena, al contrario. Y más bien fue Cerrón quien forzó la salida de Hernando Ceballos, que hubiera podido hacer una buena gestión y hubiera podido, por ejemplo, mejorar la salud, ¿no? Porque veníamos de la pandemia, de la tragedia de la pandemia. Y en lugar de avanzar en fortalecer el aparato de salud, termina siendo destruido. Hoy día, la gestión del actual ministro Vázquez, digamos, es un deterioro adicional al ya sufrido durante el gobierno de Castillo, lamentablemente, ¿no? Y no es que no haya plata, hay plata, pero por meter amigos, por hacer nombramientos inadecuados, entonces no se puede gastarle el dinero que se tiene, se gasta mal, se roba, se desperdicia, y la gente se queda sin medicamentos, que es lo que está pasando en Cenares hoy día. Es verdaderamente una tragedia, porque después de lo ocurrido en la pandemia, uno diría, oye, por lo menos una prioridad nacional es que no nos vuelva a ocurrir esto. Vamos a tener un buen Ministerio de Salud que puede evitar, ¿no es cierto?, que nos vuelva a ocurrir esto. Y eso no ocurre, ¿no? Y ahí hay, es verdad, la responsabilidad de Cerrón. Pero él como presidente, Mabel, si me permites, él hubiera podido decir, ok, mira, como parte del acuerdo político, yo te doy tal ministerio o tales ministerios.
pero eso sí, tú me presentas a los candidatos y si cumplen con un perfil, yo los acepto. Mínimo, claro, Pero no mínimo. es que ese es tu ministerio y tú haz lo que te da la gana. Y a los niños le da el Ministerio de la Producción para que hagan lo que le da la gana. Y a Luna le da uno de los viceministerios de Educación. Y a Acuña le da otras facilidades para que ellos hagan lo que le da la gana. Es decir, la lógica del Estado como botín, acá no lo repartimos, cada uno hace lo que quiere, ¿no es cierto? Tú me cubres las espaldas porque eres mi aliado y yo te estoy dando este beneficio. Y a mí no me interesa la gestión pública, no me interesa si tiene gente capaz o no gente capaz, porque en realidad no me interesa el servicio que vamos a brindar a la ciudadanía, sino me interesa perpetuarme en el poder y mientras tanto medrar. Lamentablemente, ¿no? De quien, digamos, alguien que venía comprometido con no ser como sus antecesores, como dices tú, y termina siendo tan malo o peor, ¿no? Porque claro, con un manejo tan deficiente del aparato público, difícil también que pueda sobrevivir, ¿no? Porque tú como gobernante tienes que producir resultados, ¿no? Si eres corrupto ya verás cómo robas, pero tu primera obligación es gestionar bien. Y acá no, acá la primera preocupación parecía ser cómo aprovechamos de la oportunidad que tenemos que no sabemos cuánto va a durar, para el beneficio personal, ¿no? Ahora, como dirían los jóvenes, Castillo ya fue. Sí está muy ¿Será, bien. será todavía cuando se hacen las encuestas aparece su nombre entre los primeros, ¿ah? Sí, sí, claro, Y Aníbal Torres, y Guido Bellido, porque y esas Antauro, demandas, porque esas que demandas, sería, ¿ah? Sí, porque esas demandas permanecen, esas necesidades y esas faltas de reconocimiento y todo eso permanece, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Este gobierno de Dina Boluarte adolece de muchas de las cosas que está mencionando que caracterizaron al gobierno de Castillo, solo que son un poquito más decoradas, ¿no? Más edulcoradas y más, ¿no? Pero en el fondo, o sea, no es Acuña que tiene el Ministerio de Salud ahora, ¿no? es él. Con ese ministro, no es la agenda del Congreso la que el Ejecutivo simplemente dice amén, ¿no? Entonces, en el fondo viene a ser lo mismo, pero desde el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque hay gente que sí reivindica el gobierno de Castillo, probablemente no hacen un análisis más profundo, pero que los cambios y las demandas por las que votaron siguen vigentes, las van a seguir el 2026 y el 2026 probablemente vamos a tener una elección polarizada y sin garantías, que es lo que más preocupa, ¿no? ¿Qué piensa que viene ahora? Uy, muchos temas interesantes ahí en tu intervención. A ver, pero ¿qué cosa pienso que viene ahora? ¿No? Tenemos 2 años para las elecciones y 2 años más con este Congreso, Mabel, cualquier cosa puede ocurrir. Este es un Congreso que no cesa de sorprendernos, que todas las semanas tiene una nueva iniciativa y que todas las iniciativas son pésimas, ¿no? Son iniciativas que promueven impunidad, iniciativas que favorecen a las economías criminales, iniciativas que nos desarman frente a la corrupción y el crimen, iniciativas que están también afectando la inversión privada, que es necesaria para que la economía crezca y se genere empleo y se generen los recursos que el Estado requiere para redistribuir, ¿no? A través de las políticas pues, de infraestructura y sociales. Entonces, esta coalición nos ha llevado mafiosa y autoritaria, ha llevado el país a una situación desastrosa, ¿no? Yo creo que hay que salir de eso. Ahora, mientras tanto, hay 2 años por delante. Entonces, una primera tarea, creo yo, de las fuerzas democráticas, que están muy fragmentadas y muy divididas y muy peleadas también, ¿no? A consecuencia de lo que fue que la izquierda llegara al poder, que llegara con Castillo,
los problemas que tuvo Castillo y demás, ¿no? El 2021 se rompe esa coalición antifujimorista, lamentablemente, ¿no? Que iba desde, lo digo ahí en el libro, desde Vargas Llosa y la derecha liberal hasta, bueno, hasta toda la izquierda, ¿no? Esa coalición se rompe. Entonces, hoy día tampoco hay frente a esta coalición mafiosa una alternativa bien estructurada. Entonces, primero, las fuerzas democráticas tienen que resistir esta ofensiva, porque yo creo que los núcleos independientes y sanos del Ministerio Público y del Poder Judicial no pueden solos, sin apoyo político, ¿no? Hoy día en el Congreso no hay ningún apoyo para la justicia ni para el Ministerio Público. Toda la coalición lo que quiere es tirarse a retomar el control de la Fiscalía y someter la justicia. Por eso fueron contra la Junta Nacional de Justicia, que va a ser elegida, ¿no es cierto?, por una comisión especial donde este pacto de impunidad tiene mayoría. Entonces, hay que seguir con atención esa elección y hay que alentar a que los mejores juristas, ¿no es cierto?, presenten sus candidaturas, porque la única manera de tener una buena Junta Nacional de Justicia es tener buenos candidatos y un proceso limpio, por supuesto. Entonces, hay que tener buenos candidatos y hay que supervisar ese proceso. Yo sé que hay una iniciativa internacional para que un panel de expertos internacionales que ya se constituyó acompañe ese proceso. Entonces, digamos, hay que darle acompañamiento y tratar de que esa elección pues no arroje una Junta Nacional de Justicia a la medida de la coalición mafiosa, porque si tenemos, digamos, una junta parecida al Tribunal Constitucional, estamos fritos, ¿no? Porque en meses más, meses menos, con el control de la Junta, tú puedes terminar tomando y capturando las autoridades electorales y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es un primer desafío, cómo resistimos esta estrategia congresal para copar todos los poderes del Estado, someterlos en un proyecto que lo que busca es impunidad y perpetuación en el poder de esta coalición, ¿no? Entonces, primero, resistir y segundo, prepararse para ganar las elecciones, porque si no se ganan las elecciones para recuperar el país del abismo al que nos han traído, nos seguiremos hundiendo, ¿no? Y nos hundimos y tenemos menos seguridad y tenemos menos empleo y tenemos más pobreza y tenemos menos justicia y más impunidad, o sea. En las marchas se están anunciando movilizaciones 27, 28 y 29, pero después de lo ocurrido en diciembre de 2022 y enero de 2023, pareciera que no hay la misma convocatoria, o no sabemos, de repente nos sorprenden. ¿Qué espera usted de esas marchas? Mira, yo hace tiempo estoy diciendo, ¿no?, que necesitamos frenar esta ofensiva autoritaria y que hay que hacerla combinando, pues, combinando el debate público y la lucha en las calles y la movilización organizada y pacífica, ¿no?, en todo el Perú. Y protegiendo digamos, a los componentes del sistema institucional que están haciendo su trabajo, ¿no? Los jueces y fiscales sobre todo, y las autoridades electorales. Y yo creo que, digamos, ambas cosas hay que seguir haciéndolas. Yo creo que la movilización es imprescindible. Han habido varias durante el año, ninguna parecidas a las de, digamos, diciembre del 22 y enero y febrero del 23, pero necesitamos una movilización amplia, bajo banderas amplias también, que frenen esta ofensiva autoritaria. Y mientras tanto, prepararse para las elecciones, ¿no? Y pensar, digamos, en acuerdos programáticos, ¿no?, entre los grupos políticos. Ojalá que haya una mayor convergencia, porque hay muchos grupos políticos. Pero aunque no lo hubiera, una convergencia programática, por ejemplo, en justicia, ¿no? Oye, hay que acelerar y hay que asegurar que se haga justicia en relación con los asesinatos y los centenares de heridos graves en las protestas. Hay que asegurar que
hay que asegurar que los procesos de anticorrupción no se caigan, ¿no? Como quiere Keiko, ahora quiere liberarse del proceso que tiene en contra. O sea, se han demorado 7 años en llegar a su juicio oral y ahora quieren que el Tribunal Constitucional declare todo nulo. Frente a los graves hechos de corrupción que ha vivido el país, lo menos que podemos pedir es que hable la justicia, ¿no? Y que sean los tribunales los que se pronuncien. Entonces, justicia, ¿no? Y ni qué decir ya de las mujeres aguajún y huampis en el norte del país, o de los defensores ambientales indígenas, ¿no? Que los siguen matando y el Estado ni les brinda la protección, ni la justicia sanciona a los responsables. O sea, yo te diría que un gran tema de consenso tiene que ser garantizar la independencia en la justicia, fortalecerla y demás. Y el otro tiene que ver con desmontar toda la política de seguridad del Congreso que nos está desarmando frente al crimen. Se han tirado abajo la colaboración eficaz, se quieren tirar abajo la extinción de dominio, han modificado la ley contra el crimen organizado. Ojalá que lo observe Dina Boluarte, lo veo difícil, ¿no? No se atreve, pero debería observarla porque es una ley que está favoreciendo a los extorsionadores y los sicarios en un momento en que las farmacias y las bodegas y las ferreterías de todo el país están muertas de miedo, muchas de ellas cerrando, ¿no? Porque no hay protección estatal frente a la extorsión y el sicariato, y lo que hace el Congreso es introducir modificaciones a la ley que solo favorecen a los extorsionadores y los sicarios, por no hablar de la minería ilegal, ¿no? Entonces, debería ser otro ámbito de consenso, porque curiosamente en el Congreso les gusta a todos Bukele, pero en la práctica lo que están haciendo es, en lugar de luchar contra la corrupción y el crimen, nos están desarmando. En lugar de haber mano dura y mano blanda, o sea, de la boca para afuera mano dura, pero en la práctica están trabajando para los corruptos y para los criminales, ¿no? O sea, por eso decimos que estamos en manos de una coalición pues mafiosa, ¿no? Mafiosa. Que es autoritaria porque para subsistir y perpetuarse requiere tener los menos controles, ¿no? Posibles. Y entonces, si hay que tomar el Poder Judicial, hay que tomarlo, y si hay que salirse del sistema interamericano, también, ¿no? Entonces yo te diría, ahí hay dos grandes puntos de consenso. Yo también creo que necesitamos una economía pues dinámica, próspera, que esté creciendo, que se genere empleo, ¿no? Para volver a reducir los niveles de pobreza y bajarlos y desaparecerlos, ¿no? Y yo ahí tengo, mi posición es que ese es un país de empresarios grandes, medianos y pequeños, y necesitamos una economía muy dinámica, ¿no? Que dé los recursos que permita a través del Estado hacer, pues, equiparar, como se dice, equiparar las oportunidades, ¿no? A través de las políticas sociales, ¿no? Y de infraestructura. Yo creo que, y ojalá que podamos gestar grandes acuerdos alrededor de eso. Creo que no es fácil, ¿no? Creo que no es fácil, pero la dispersión y la fragmentación, Mabel, solo favorece a esta coalición gobernante que tiene 5% de apoyo en el Congreso y 5% de apoyo en el Ejecutivo. Sobrevive por la falta de unión, ¿no? Y falta de confluencia y convergencia de quienes pretende representar al 95% que rechaza lo que está ocurriendo, ¿no? Es una tragedia lo que está pasando, pero también tenemos frente a nosotros una gran oportunidad si sabemos aprovecharla, ¿no? Así es, así es. Bueno, don Gino Costa, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Reiteramos de lectura importante, La democracia tomada, editado por el IEP. Gracias. Acá. Ahí está. Te agradezco, Mabel, un gusto de estar contigo. Muy bien. Quedo a tus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches.